acompañarnos en este espacio que se llama Resignificando Espacios en la Ciudad, Plazas y Parques de la Memoria, que hace parte de un ciclo de conversatorios que hemos venido convocando desde el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, en alianza con universidades, casas culturales, espacios diversos en la ciudad de Bogotá, para hablar sobre todo de lugares de memoria en la ciudad, en distintos repertorios. Hemos hablado sobre jardines de memoria, sobre graffiti y muralismo para la memoria, sobre monumentos y contramonumentos. Entonces digamos que es un debate que nos interesa también ampliar a distintos repertorios, y estamos pues muy contentas porque nos han recibido hoy en esta casa maravillosa, Libres, Casa Cultural Lesbo Feminista, que Laura muy amablemente nos va a presentar, y muchas gracias por recibirnos. No, muchas gracias a ustedes. Hola, buenas tardes a todas. Qué gusto hoy tener un espacio distinto para nosotras también, primera vez en alianza con el Centro de Memoria. Así que pues bienvenidas. Quienes están ya habían venido antes, pues siempre va a ser genial que sientan que esta es su casa y pueden venir cuando quieran. Las que vienen por primera vez, contarles un poquito de nosotras. Somos una organización lesbo-feminista que hace algo más de un año nació, que se materializó con esta casa desde el 10 de junio del año pasado, en un lugar a donde le apostamos a la felicidad, la libertad, la tranquilidad, la paz de las lesbianas, de las mujeres, todas, de las personas que quieran finalmente sentirse libres en este lugar. Hemos compartido un montón con diferentes artistas, con académicas, con compañeras activistas, con muchísimas compañeras y aliadas por ahí desde diferentes lugares, porque le apostamos pues por un lado al aborto libre, así que conspiramos desde la formación, desde diferentes espacios por la libertad y el aborto libre para todas y para todos. También pues promovemos el derecho a una vida libre de violencias, y queremos también abordar y ahondar un poco más o mucho más sobre las violencias contra las mujeres lesbianas y esa lesbomisoginia que poco está escrita y que todos los días nos atraviesa, así que también por ahí haremos cosas, y esa es otra de nuestras líneas de trabajo. Y pues esta casa cultural en la que el arte, la cultura, el intercambio pues nos atraviesa y nos moviliza un montón de posibilidades. Entonces hoy tenemos este conversatorio, mañana tenemos el lanzamiento de una exposición de una compañera que hoy ustedes están viéndola ahí como por primicia. Esta exposición, mañana es el lanzamiento y conversatorio con la autora, así que les esperamos. Hacemos por ahí cine porros, proyecciones audiovisuales de compañeras, de mujeres, de diversidades de todo el mundo que también le apuestan desde allá a la libertad. Entonces, pues bueno, muchas actividades hacemos por aquí. Síganos en redes sociales, @libres y visibles. Este es un espacio totalmente autogestionado, así que las invitamos a que se tomen su polita, a que si quieren comprarnos algo del mecato que hay por ahí, tenemos hoy panzerotti, bueno, varias cositas con las que apoyamos el sostenimiento de esta casa. Nata y Eli, que también hacen parte de Libres, pues las saludan, y también ahí estamos como para servirles. Y bueno, que sean muchos más espacios de conspiración, de creación, de arte, para que estemos más felices siempre, más en una vida en un mundo donde valga la alegría y donde merecemos finalmente vivir. Así que gracias, y pues bienvenidas y bienvenidas. Muchas gracias, Laura, por esta bienvenida, por recibirnos para tener esta conversación sobre parques y plazoletas de la memoria. Estamos también muy contentas porque tenemos 3 invitadas muy especiales en esta conversación. Una de ellas viene corriendo de Transmilenio, pero ya casito llega. Entonces vamos a presentarles y pues como iniciar el diálogo sobre este tema. Estamos aquí presencialmente con Jules Morales. La gráfica y el muralismo son su acción política territorial desde hace 12 años. Es gestora de la Galería Feministas Siempre Vivas e impulsora de la primera versión de la Escuela de Formación Política Emancipadas. Desde la perspectiva feminista incide en instancias como el Comité Operativo Local de Mujer y Equidad de Género, el Consejo de la Bici y la Mesa de Seguridad para las Mujeres, donde influye en la política pública de mujeres y equidad de género y articula acciones para la prevención y eliminación de violencias de género. Jules desarrolla su proyecto de vida desde perspectivas de género, ambiental, cultural y territorial.
estimulando la generación de procesos de empoderamiento de mujeres y personas disidentes de género y enseñando sus conocimientos para que más personas se empoderen del espacio público a través del arte. Es gestora cultural, serígrafa, muralista y diseñadora gráfica. Y es integrante además de Tejimanchón Colectiva Serigráfica, la colectiva de mujeres muralistas, Butarehua Ensamble y Procesos Paqueros de Teusaquillo. Jules, muchas gracias y bienvenida a este espacio. Bueno, pues primero que todo agradecer al Centro de Memoria, agradecer a Libres y agradecer a todas las personas que vienen y se interesan también por estos temas, por entender que han apoyado también estas luchas, porque aquí hay muchas articulaciones, hay muchos procesos que han estado detrás de apañar este espacio también y de dar esta pelea. Entonces lo primero es eso, como un agradecimiento también a poder organizar estos espacios y que se den estas discusiones que son muy importantes. Vale, muchas gracias a ti por acompañarnos. Está también con nosotros desde Canadá, conectada, aquí la vamos a ver en este televisor, Alejandra, chévere si puedes poner la cámara para que te podamos ver. Es Alejandra Gaviria Serna, que trabaja en las intersecciones entre activismo, arte, investigación y política pública alrededor del conflicto interno colombiano y de los derechos a la verdad y a la memoria. Desde el 2006 es fundadora y miembro de la organización colombiana Hijos, Hijas e Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio, y del MOVICE, que es el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado. Entre el 2009 y el 2016 fue coordinadora del área de acciones artísticas, comunicativas y culturales del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación de Bogotá, que tiene unas herencias muy importantes del trabajo de Alejandra y del equipo que estaba en ese entonces. Ya tendremos oportunidad de conversar aquí sobre eso, en donde desarrolló una línea de trabajo sobre espacio público y memoria. Alejandra además ha sido asesora de incidencia política de la Red Colombiana de Lugares de Memoria, proyecto que articula 24 lugares de memoria en Colombia, incluido el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación. Durante el año 2018 trabajó en la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad en los equipos de esclarecimiento y reconocimiento de responsabilidades. Actualmente cursa el doctorado en Género, Raza, Sexualidad y Justicia Social de la Universidad de Columbia Británica. Allí hace parte de la línea de estudios sobre memoria y justicia y es la coordinadora de comunicaciones de la Red Internacional de Memoria Transformativa, que agrupa artistas, activistas y académicos de 8 países del mundo. Su proyecto de investigación doctoral explora la intervención y el derrocamiento de estatuas y monumentos a lo largo de las Américas, que fue justamente el tema de nuestro último conversatorio. Entonces, Alejandra, muchísimas gracias por estar con nosotros, a pesar de la diferencia de horarios, por tu paciencia. Queremos saludarte primero. No te escuchamos. Hola María. Ya. Hola María, hola a todas. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por quien prendió la camarita, porque ya me da una idea menos abstracta de las personas con las que estoy hablando. Es un gusto verlo y compartir el día de hoy. Muchas gracias, Alejandra. Y va a estar con nosotros en contados minutos, viene corriendito de Transmilenio, Mayra Páez, integrante del colectivo 9 de septiembre y de la mesa de diálogo UPZ 911, que es de Verbenal. Mayra es estudiante de Derecho y ha participado muy activamente en su calidad de familiar en la realización de procesos de memoria y denuncia sobre la masacre cometida en Bogotá el 9 y 10 de septiembre del 2020 por parte de agentes de la policía. La idea entonces es que iniciemos la conversación con Jules, con Alejandra, mientras le damos espacio a Mayra de que llegue a este espacio. Y un poco lo primero que queríamos conversar con ustedes tiene que ver con una particularidad de los lugares que hoy nos convocan desde la experiencia que ustedes han trabajado, que son en particular la Plaza Eduardo Umaña Mendoza, el Parque de la Resistencia, también llamado Parque de Verbenal, y la Galería Feminista Siempre Vivas. Y esto tiene que ver con que originalmente ninguno de estos espacios se creó en la ciudad o se construyó pensando en que fueran lugares de memoria de lo que son hoy, sino que fueron construidos para atender otras necesidades o otras proyecciones sobre este espacio público y han sido transformados justamente por el ejercicio colectivo y el trabajo en torno a la memoria. Entonces, Jules, quería que nos contaras primero cómo nace este proceso de la galería y por qué fue necesario resignificar ese espacio en particular donde hoy se encuentra. Pues la galería feminista es un proceso que tiene su origen
porque este lugar durante muchos años fue catalogado como el lugar más inseguro para las mujeres en Teusaquillo y uno de los más inseguros para mujeres en Bogotá. Es uno de los puntos rojos que se mantienen todavía rojo o naranja de los puntos de seguridad en la ciudad. Uy. Quedamos todas. Córranse una cita. Y entonces, pues en este espacio, digamos, convergen muchos tipos de violencia también. Es un lugar que, aunque lo hemos apropiado y lo hemos resignificado, sigue siendo un lugar de un conflicto muy fuerte. Creo que, digamos, o sea, es evidencia lo que ha sucedido de las violencias que ya tenía ese espacio, ¿sí? Que ya se experimentaban. Hay muchas cosas que suceden allí, hay circunstancias también de tráfico de drogas, entonces es un espacio también como en una disputa territorial de muchos intereses, digamos, allí. Pero sí, ese lugar originalmente fue por esa razón. ¿Y cuál fue la intención de que fuera específicamente una galería de memoria? Eso fue ya un invento nuestro, que en un proceso de articulación con Secretaría de la Mujer para hacer una conmemoración de 25 de noviembre, nos propusimos como responder a una de las inquietudes que tenían allí en ese espacio, en el Colmic precisamente, y que nos dicen como, es que este lugar es inseguro, ¿cómo hacemos para llamar la atención acá? O bueno, ¿cómo hacemos algo? Y dije, pues hagamos una convocatoria y hacemos mural. Sí, empecemos con mural y hagamos mural, pero convoquemos a chicas o personas disidentes de género, que siempre tienen más dificultad para mostrar también sus obras, y que gire en torno a lo que significa, digamos, el 25 de noviembre. Fue inicialmente como esa idea de hacer memoria sobre el 25 de noviembre, que es el Día Internacional contra el Feminicidio. Y desde allí entonces empezamos a enfocar ese espacio como un espacio de memoria de luchas de mujeres, de memoria de las mujeres que han sido víctimas de feminicidio y de otras violencias de género, para visibilizar precisamente esas violencias y para poner en debate público las violencias de género y como dar más conocimiento y herramientas respecto a esos temas. O sea, surge también como por ese origen y ya fue una cosa que se nos fue saliendo de las manos también. Convocamos, respondieron un grupo de chicas y ese proceso empezó a crecer mucho más y a tener como más relevancia, entonces fuimos ampliándolo un poco. Gracias, Jules. La misma pregunta para ti, Alejandra, en particular sobre el proceso de la Plaza Eduardo Umaña Mendoza, que trabajaste pues muy activamente cuando estuviste en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación. Queríamos que nos contaras un poco de dónde surge esta idea en el marco del trabajo del centro de poder resignificar este espacio que antes se llamaba la Plaza de las Nieves. Bueno, digamos que la idea de intervenir, de visibilizar la Plaza Eduardo Umaña, hacía parte de un grupo más grande. Buenas tardes. Es que llegó Mayra, entonces la vamos a saludar. Sí, Mayra, qué bueno que llegaste. Entonces les contaba que la Plaza Umaña hizo parte de un proyecto mucho más grande que empezamos desde el 2009, que se llamaba La Cartografía de la Memoria, que empezamos desde el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, pero digamos que era un proyecto, un sueño que teníamos desde mucho antes en la organización de hijos, era poder resignificar la ciudad en clave de memoria y poder visibilizar los lugares de memoria que la ciudad tenía y de los cuales nadie hablaba. Era un poco enfrentar esta idea que para el 2009, 2013, donde empezamos a trabajar, esta idea que se tenía, en la cual todavía no existía una ley de víctimas, era por ejemplo el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, y entonces lo que sucedía todo el tiempo era una negación total del conflicto en Colombia. Entonces, una de las ideas que se tenían comunes era que el conflicto sucedía en el campo, que en Bogotá no llegaba el conflicto,
Entonces nosotros empezamos a decir, bueno, vamos a mirarlo a través pues, de lo más cotidiano de las personas en la ciudad de Bogotá, que son sus calles, cómo el conflicto sí ha atravesado esta ciudad, cómo si el conflicto se encuentra a simple vista si uno empieza, digamos, a desempolvar otras capas. Entonces nosotros empezamos con la primera versión de la cartografía de la memoria en el año 2009 y esa cartografía tenía alrededor de 21 puntos de memoria. Y pues cuando empezamos esto fue un proceso de investigación, es decir, la gente conocía el lugar donde asesinaron a Gaitán, digamos, era como lo que más se conocía, pero empezamos entonces a buscar lugares que hablaran de unas violencias estructurales muy fuertes en el marco del conflicto y también de la violencia del Estado. Y cuando empezamos a buscar, digamos, todo el caso del abogado Eduardo Umaña de Mendoza, que después les contaré, pues vimos que había como un lugar muy importante que fue donde él fue asesinado, que fue en Quinta Paredes, que era su casa, que se convirtió en su oficina, porque él era un abogado, de estos abogados defensores de derechos humanos que en el país hay muchos, que no descansaban, que su vida privada era su labor profesional, que en todo momento estaba recibiendo gente, estaba recibiendo denuncias, ayudando a todo el mundo. Y entonces su casa funcionaba también como su oficina. Pero después investigamos un poco más y resulta que para el caso específico de la plaza Eduardo Umaña no fue algo que nosotros inventamos. Desde 1998 había un decreto del Consejo de Bogotá, cuando además en el marco de la alcaldía de Peñalosa, de la primera alcaldía de Peñalosa, que nombraba la Plaza Eduardo Umaña, la plaza, lo que se conoce como la Plaza de las Nieves, con el nombre de Plaza Eduardo Umaña Mendoza, y creaba otras acciones como medida de dignificación del abogado. Entonces también decía que había que crear un colegio, el Colegio Eduardo Umaña Mendoza, que hasta el día de hoy existe, que tenía que publicarse los trabajos más conocidos del abogado. Entonces, lo que nosotros hicimos fue decir, bueno, esto como muchas otras cosas en Colombia, está la ley, está la norma, está el papel, pero no se vuelve práctica, no se vuelve vida, pues nadie lo conoce, nadie sabe qué es. Entonces nosotros dijimos, pues porque además trabajaba yo en una institución de la alcaldía, dijimos, pues ya que tenemos este papel que dice que esta plaza es la Plaza Eduardo Umaña, pues vamos a intervenirla para que la gente sepa que ese es el nombre que tiene. Y esto lo hicimos desde una perspectiva que siempre buscamos trabajar, que no es nunca proponer una imagen homogénea o una idea homogénea de la memoria o intentar borrar las otras memorias. Es decir, sabíamos que en ese lugar confluyen múltiples memorias, que la gente lo conoce como la Plaza de las Nieves, por la Iglesia de las Nieves y la Plaza del Mercado, que también lo conoce como la Plaza del Sabio Caldas, porque aunque el decreto del Consejo dice que hay que haber un monumento de Eduardo Umaña, pues está una estatua del Sabio Caldas, pero también estaba esta otra versión del lugar, y además institucional, que era que se llamaba la Plaza Eduardo Umaña Mendoza, y pues que nadie tenía idea. La plaza se llamaba así, aunque tenía una plaquita, o tiene una plaquita chiquita, y mucho menos la gente sabía quién era Eduardo Umaña Mendoza. Entonces fue bajo esa idea de que nosotros éramos institución distrital y que había un documento distrital que nos avalaba la intervención, que decidimos empezar a trabajar en cómo no crear algo nuevo, sino cómo desempolvar esa capa de la historia a la cual poca relevancia se le había dado en ese lugar, era que era un lugar en memoria de un defensor de derechos humanos, lo cual nos convocó a preguntarnos, más allá de Eduardo Umaña, de qué nos quisiera hablar Eduardo Umaña. El caso de Eduardo Umaña, sobre qué nos interpela como ciudadanos. Y decidimos que esa plaza nos iba a preguntar, y le iba a preguntar a los transeúntes, por la labor de defensa de los derechos humanos en Colombia. ¿Qué significaba eso? ¿Por qué era importante que habían hecho los defensores de derechos humanos por las colombianas y los colombianos? Y ese fue como el tema inicial con el que empezamos.
teniendo como disculpa pues la gran labor y vida de Eduardo Maña Mendoza y pues este decreto que ya nombraba ese lugar de esa forma. Muchas gracias, Alejandra. Pones ahí un tema que ya vamos a abordar más adelante, que tiene que ver con estas múltiples memorias que se superponen y que convergen en los espacios de memoria que están, pues si se quiere, al aire libre, ¿no? Que son más públicos que otros espacios públicos. Ya vamos a hablar sobre eso, pero queríamos darle entonces la bienvenida a Mayra, que afortunadamente pudo llegar a acompañarnos. Ya te presentamos, Mayra, y la idea un poco es que estamos conversando en esta primera ronda sobre por qué ha sido necesario resignificar los espacios públicos de los que ustedes o a los que ustedes han estado vinculadas. En tu caso, el parque que se llamaba antes de Verbenal, o sea, conocido siempre como Verbenal y que ahora se llama el Parque de la Resistencia. ¿De dónde nace esta idea de que ese parque tenga otro sentido, otra intención, otro nombre y otras intervenciones que ustedes han venido realizando ahí? Cuéntanos un poquito sobre eso. Bueno, buenas tardes para todos. Qué pena la demora. Bueno, ¿por qué se llama así este parque? Porque, bueno, en la madrugada y en la noche del 8 de septiembre y en la madrugada de la mañana del 9 de septiembre es asesinado por asesinos con uniformes de la Policía Nacional el estudiante de Derecho Javier Ordóñez, ¿sí? Partimos de ese antecedente y por este hecho en diferentes lugares de Bogotá y de Soacha la gente decidió organizarse, ¿sí? Colectivamente y salir a los CAIs a exigir una justicia y a generar como ese rechazo, esa indignación que existía en cada uno de ellos, pues por lo sucedido, porque pues era como, o sea, uniformados, mataron a un estudiante de Derecho y dejan herido al amigo con el que iba, ¿no? Entonces entre Bogotá y Soacha existen como estas movilizaciones y el CAI de Verbenal, que queda muy pegadito del parque de Verbenal, queda más o menos 2 cuadras, fue uno de los epicentros de esa horrible noche del 9 de septiembre. Las movilizaciones en Verbenal inician sobre las 4:30, 5 de la tarde, ¿sí? Fue un acto como pacífico, de un momento a otro la gente sacó tomates y empezó a tirarle al CAI. Luego las cosas van subiendo de tono y los uniformados ya no estaban solos, empezó a llegar fuerza del SMAT y casualmente los uniformados empezaron a voltear su chaqueta. Entonces siento que fue uno de los actos que generó aún mayor temor y como esa rabia hacia los manifestantes. Empiezan a rafaguear con disparos a las personas que se estaban movilizando, quienes pues contestaban esas balas con piedras. En Verbenal son asesinados 3 jóvenes, Cristian Haider y Andrés Felipe, y dejaron más de 12 personas heridas. Una de ellas hoy en día se encuentra en silla de ruedas, a quien pues su vida literal la acabaron desde ese día. Uno de esos 3 jóvenes que mueren en Verbenal es mi pareja, el padre de mi pequeño, y pues él tenía 17 años, digamos que pues fue como la acción que sucede en Verbenal. Después del 9, el 10 de septiembre, jóvenes, padres, abuelos deciden salir a hacer un pequeño altar en donde había sucedido lo que pasa, ¿sí? El 10 de septiembre, sobre la sangre de Cristian Hernández, otro de los chicos que fue asesinado, se construyó un pequeño altar en donde les estaban dejando flores a los 3 chicos que habían sido asesinados. Ese fue el día 1, en donde salen nuevamente a resignificar este lugar, y desde ahí se construyó un proceso que es llamado y conocido hoy como Mesa de Diálogo PZ911. ¿Por qué se le llamó Parque de la Resistencia? Porque junto con los jóvenes, ¿sí? Junto con esas personas que decidieron tomarse este proceso de construcción de memoria, empezamos a ser parte de las familias de Verbenal y empezamos a ir todos los 9. Entonces, en ese parque no hay un 9 en el que no se haga conmemoración a las 14 víctimas de la masacre que ocurrió el 9 de septiembre del 2020.
y pues hemos venido como construyendo memoria en este parque, venimos recordándole a la gente lo que sucedió, quiénes eran, porque pues Colombia es un país que olvida muy fácil, ¿no? Lastimosamente la televisión y los medios de comunicación hacen que pues la mayoría de los ciudadanos y de las personas de las poblaciones diferentes pues desconozcan lo que sucedió. Entonces pues acá hemos venido hecho un trabajo de reconstrucción de memoria, de dignificación, de apropiación por el territorio y pues ahí seguimos. Gracias, Mayra. Lo que estaba mencionando Mayra, lo que nos estabas contando del tema de las conmemoraciones, nos parece fundamental porque es justamente lo que termina constituyendo estos lugares como un lugar de memoria. Digamos que a diferencia de un espacio como el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, que todo el mundo sabe que es para hablar de memoria, que fue creado para eso, que fue dispuesto para eso, que desde que uno entra, digamos, todo lo convoca y lo evoca para hablar de estos temas. Estos otros espacios de los que estamos hablando no necesariamente interpelan de inmediato a la ciudadanía, no todo el mundo sabe que en ese parque pasaron esas cosas, ¿cierto? No todo el mundo sabe que se llama el Parque de la Resistencia ahora porque hay unas víctimas, no todo el mundo sabe que esta plaza por la que transita de repente todo el día para el trabajo es la Plaza Eduardo Umaña Mendoza, y quién es Eduardo Umaña Mendoza y por qué es importante recordarlo, y el tema de la galería igual, ¿no? Mucha gente pasa por ese espacio y solo muy recientemente se ha venido discutiendo alrededor de él. Entonces un poco quería preguntarles de qué manera estos espacios que se han venido constituyendo como lugares de memoria pueden permanecer así, qué otras cosas de activación o qué otras acciones de activación pueden contribuir a mantener su vocación de lugares de memoria y de reflexión más allá de lugares de tránsito o de ocupación para otro tipo de actividades que seguramente lo tienen de manera permanente, pero cómo mantenerlos como lugares de memoria pese a que estén en el espacio público abierto y que sean usados de múltiples maneras. Entonces, Jules, si podemos arrancar contigo. Sí, pues nosotros en el proceso que fuimos haciendo como de apropiación del lugar, fuimos viendo que era necesario hacer también, digamos, hicimos la intervención mural inicial en el 2019 y queríamos hacer un lanzamiento y ahí nos inventamos la toma cultural feminista. Esa fue la primera toma que se hizo el 13 de febrero del 2020, se hizo la primera toma cultural feminista y es un festival, ahora ya es un festival que tiene 7 versiones, que se ha hecho en el mismo lugar, hay una galería, y es un festival donde se hace un ejercicio de muestra artística, o sea, se hacen se juntan las intervenciones murales posteriores también con esas tomas, se hace muestra artística de artes escénicas, digamos música, danza, teatro, performance, han circulado por allí varias compañeras, todo con un enfoque también de género y disidente, para visibilizar diferentes prácticas artísticas, ¿sí? Entonces, por un lado de esas, la música también, por ejemplo, la compañera Crazy que estaba aquí ha cantado allá en la galería. En ese espacio, digamos, las tomas tienen como diferentes actividades. Están los talleres también, que se han hecho diferentes talleres de formación, eso depende también del grupo que responda como al llamado de la toma, que proponen, desde allí digamos se proponen diferentes, sí, como puestas en escena o talleres, o hacemos también ferias, entonces ferias también con enfoque de género, entonces ya han pasado muchos procesos de chicas y compañeros y personas disidentes de género también que tienen sus diferentes apuestas económicas que las han puesto allí. Hemos hecho exposición gráfica, también de gráfica callejera, de cartel, de calcomanías, de grabado, que se ha como circulado en ese espacio, hemos hecho apenas la primera versión. Pero los ejercicios que hacemos es hacer apropiación del espacio, ¿sí? Durante la toma cultural, algunas han sido de un día, otros son 2 o 3 días, o varias actividades, digamos, ligadas también allí. Y en ese ejercicio de apropiación es que se da también una transformación de ese entorno, como en esa constancia. También hemos convocado para que otros procesos o colectividades se tomen el espacio para organizar actividades. Hay 2 tomas que se han realizado, que no se llaman tomas culturales porque se han realizado en articulación con otros procesos, entonces han tenido otros nombres también.
pero eso se ha vinculado, la contramarcha estuvo la última versión allí, ¿sí? Decidieron ese lugar y nos hemos articulado como en ese ejercicio también de apropiación del entorno y de dar esa visibilidad, esa memoria y ese diálogo también entre las diferentes visiones del feminismo allí. Y la Marcha del 8 también, ese lugar se ha convertido en uno muy importante. Me acuerdo que el año pasado incluso la marcha pasó por ahí. Fue uno de las estaciones, fue allí. Ha sido ya 2 veces estación de la marcha, creo que el 25 de noviembre del año pasado y el 8 de este año, me parece, si no estoy mal con las fechas. Gracias, Jules. Alejandra, hay un libro muy importante que escribiste tú y que se ha vuelto pues referente de los trabajos de memoria aquí en Bogotá, que es el de Las calles también hablan. Y en ese libro uno puede ver que en su momento y en ese periodo del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación hubo una apuesta muy grande por ocupar el espacio público también a través de diferentes intervenciones fotográficas y de diferente tipo para que la gente también se apropiara de estos espacios en esta clave que estamos hablando, de que no solamente marcarlos, sino también apropiárselos. Cuéntanos un poquito cómo fue ese proceso en la Plaza Eduardo Umaña y sé que el lanzamiento, digamos, o contarle a la ciudad que esa plaza ahora tenía ese nombre y porque era importante, también tuvo un ejercicio muy importante de apropiación social. Entonces queríamos escucharte como sobre eso. Sí, primero les quiero preguntar, ¿me están escuchando bien? Sí. Porque yo estoy escuchando. Ah, bueno. Sí, entonces, pues un poco nosotros teníamos una metodología acá que queríamos intervenir en un espacio y lo primero era como pues investigar el lugar, qué pasaba en el lugar, cuáles eran como los ritmos del lugar, quiénes habitaban ese lugar y de qué manera, ¿cierto? Entonces la Plaza Eduardo Umaña pues era un lugar bastante difícil porque o sea, tocó plena obra del Transmilenio, de la peatonalización de la séptima, entonces mucho tiempo estuvo cerrada. Pues, entonces mucho tiempo estuvo cerrada, pero digamos que allí habían como 2 rutinas muy importantes o cosas que sucedían allí. Primero era como un epicentro de encuentro de personas que les gustaba tomar licor. O sea, la plaza era como un lugar de borrachitos, siempre se parchaban allí, ahí como un combo de alcohólicos. Eso era una de las cosas que sucedía. Y la otra, que además la hacía también muy distintiva, era que estaban los lustrabotas. Es como de los pocos lugares donde aún hay puestos de lustrabotas. Entonces, pues empezamos a pensar, bueno, lo que hagamos tiene que tener en cuenta a ambos grupos, ¿cierto? Fue difícil trabajar con uno de los que les gustaba el licor, pero por lo menos logramos con ellos una relación en donde se parchaban en las actividades que hacíamos y todo, y estaban ahí como con calma disfrutando. Pero luego con los lustrabotas, pues trabajando un poco en este proceso de investigación y empezamos a hablar con ellos, y resulta pues que primero quisiera contarles un poco quién fue Eduardo Umaña Mendoza. Eduardo Umaña Mendoza fue un abogado, defensor de derechos humanos, y Eduardo Umaña Mendoza, digamos que era el abogado defensor de tal vez los casos más importantes hasta hace 10 años de criminalidad estatal. Eduardo Umaña Mendoza fue, digamos, el defensor de las personas del M-19 en los juicios verbales de guerra, cuando el M-19 era una guerrilla, pues había algo especial, un régimen especial, y es que a ellos no los juzgaban la justicia ordinaria, sino que los juzgaban militares. Entonces ustedes se podrán imaginar, digamos, el escenario de que a los insurgentes, quienes los juzguen sus jueces, sean los militares, fueron además los mismos pues, con los cuales estaban enfrentados. Eduardo Umaña fue el abogado defensor de ellos pues allí, pero tiempo después Eduardo Umaña Mendoza también fue el defensor, el abogado defensor y el abogado investigador
por las personas desaparecidas en la toma y en la retoma del Palacio de Justicia. Eduardo Umaña fue defensor de muchos casos de la Unión Patriótica en el marco del genocidio que vivió. Fue abogado defensor de una masacre de indígenas arhuacos sucedida en la sierra. Fue el abogado defensor de muchos sindicatos, del sindicato del abuso, de los trabajadores pues, de Ecopetrol, de los profesores, mejor dicho, y él ayudó mucho a crear y a constituir sindicatos, espacios donde se pudiera pelear por la derecha de los trabajadores, de las distintas ramas. Entonces, ahí fue como la primera conexión. Al lado de la Plaza Eduardo Umaña Mendoza está la ETB, la empresa de teléfonos de Bogotá, y Eduardo Umaña Mendoza fue un abogado que apoyó la organización del sindicato de la ETB, que era un sindicato súper fuerte, y cuando los trabajadores fueron judicializados, Eduardo Umaña Mendoza fue el defensor de los sindicalistas de la ETB que habían sido judicializados. Entonces, en un lado de la plaza Eduardo Umaña Mendoza están las instalaciones del sindicato de los trabajadores de la ETB, y el auditorio del sindicato se llama Auditorio Eduardo Umaña Mendoza, y tiene, digamos, un gran tapiz de Eduardo Umaña Mendoza. Entonces, pues ese fue lo primero que encontramos. Entonces, por ejemplo, ahí ya teníamos un lugar y un espacio para hacer nuestros talleres con la gente que vivía que trabajaba en la zona. Yo les quiero mostrar por aquí imágenes de los talleres. Entonces nosotros hicimos, este es el auditorio. Bueno, cogí la foto que no era, evidentemente. ¿O sí está mostrando? Sí, estamos viendo el auditorio. Ok. La imagen que ustedes ven ahí atrás es la de Eduardo Umaña Mendoza. Y ahí hacíamos talleres de cartografía social con las personas. Y luego empezamos a hablar con los lustrabotas y resulta que Eduardo Umaña Mendoza les ayudó a los lustrabotas a crear su sindicato para pelear por condiciones dignas para su trabajo, porque no era un trabajo informal, era un trabajo no reconocido. Entonces, ahí decidimos, digamos que cuando encontramos esa conexión de espacio con ellos, ellos decidieron o dijeron que querían trabajar con nosotros, y entonces pues toda la intervención que empezamos a pensar los tenía ellos como personajes centrales. Ahí se ve un PDF, sí, un archivo en PDF, propuesta de intervención de la Plaza Eduardo Umaña. Ajá. Entonces, nuestro primer reto o principal reto con este espacio, como con casi todos los lugares de memoria, es pues que la memoria sobre la cual estamos hablando es una memoria que ha sido sistemáticamente invisibilizada, sistemáticamente tergiversada, sistemáticamente legitimada, ¿verdad? La violación contra las personas que luchan es algo que en el discurso común de los colombianos está casi que legitimado. Entonces, pues es una historia que muchas veces además es desconocida. Y si se legitima o se desconoce, eso, gran arista de nuestro conflicto, mucho más se desconoce, digamos, las personas de carne y hueso que hacen parte de esa historia. En este caso, Eduardo Umaña. Entonces nosotros pues pensamos que los lustrabotas iban a ser las personas que nos iban a ayudar a contar esa historia, que nos iban a ayudar a contarle a la gente por qué esa plaza se llamaba, cómo se llamaba, y quién era Eduardo Umaña y por qué era importante hacer un ejercicio de memoria alrededor de él. Entonces empezamos a diseñar como sus uniformes, su espacio de trabajo, también como una medida de dignificar ese espacio y dignificar esa labor que los lustrabotas hacían, y también empezamos a hacer el diseño de unas intervenciones de unas bancas y unas materas muy grandes que estaban en la Plaza Eduardo, y esas materas iban a tener unas baldosas que iban a tener distintos mensajes, y eran mensajes de las organizaciones con las cuales Eduardo Umaña había trabajado, porque nosotros
¿qué es la otra pregunta que nos hacíamos? Es cuando nosotros no estemos, ¿quién va a asumir este espacio? Nosotros no siempre podemos estar aquí, entonces, ¿quién va a asumirlo? Nosotros dijimos, bueno, pues la Plaza Eduardo Maña Mendoza para los Derechos Humanos la deben de asumir, de cuidar, de mantener activa las organizaciones de derechos humanos. Y resulta que cuando empezamos a investigar, pues Eduardo Maña Mendoza había ayudado a construir casi todas estas organizaciones, la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, reiniciar la Asociación de Familiares del Palacio de Justicia. Todas estas organizaciones, Eduardo Maña en un momento había participado. Otro de los casos que Eduardo Maña Mendoza trabajó muy fuerte fue para que se reabriera la investigación por el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Entonces todo eso también nos empezó a dar pistas que Eduardo Maña Mendoza abarca una historia que es una historia, digamos, del conflicto, de lo que nosotros comúnmente conocemos como las fechas del conflicto, que viene pues desde el 40 con la muerte, con el asesinato de Gaitán, pues hasta en ese entonces pues la violación sistemática a los derechos de los sindicalistas, porque hay que decir que en esa época, en el 2014-2010, Colombia era el país más peligroso para ejercer la labor sindical, en las distintas ramas y también para ejercer la labor periodística. Y Eduardo Maña Mendoza había acompañado, pues, como ya les había dicho, a estos dos gremios. Entonces, con este diseño que hicimos para los lustrabotas, diseñamos otra cosa que era el fanzine, que el fanzine era lo que los lustrabotas iban a empezar a ofrecerle a los clientes en vez del periódico. Ustedes saben que cuando uno se sienta que le lustran los zapatos, pues a uno siempre le pasan cosas para leer. Entonces les dijimos, ¿y qué tal si lo que empiezan a pasar es este fanzine sobre la historia de los derechos humanos y la historia de Eduardo Maña Mendoza? Y empiezan a contar por qué esta plaza se llama como se llama. Pues esto no tiene que agotar, digamos, toda la lustrada de botas, pero ser 5 minutos de la conversación. Entonces, fue así como empezamos a diseñar con ellos esto. Hubo una inauguración, en la inauguración pues ellos participaron. A ver, voy a mirar por aquí una fotico. Aquí está como quedaron sus uniformes y sus puestos. Y también participaron todas las organizaciones que, espérate un momento. Todas las organizaciones que les he contado, y eso fue pues súper importante y emocionante porque la gente es muy ocupada y pocas veces uno encuentra tanta gente reunida alrededor de una idea. Y digamos, después de ese evento donde se pusieron las baldosas, donde evidentemente todo el mundo participó muy emocionado, pues las organizaciones, que era lo otro que me faltó decir, la Plaza Eduardo Maña Mendoza se utilizaba como un lugar para convocar a marchas y a manifestaciones, es decir, no estaba tan lejano el lugar de su vocación, lo que estábamos haciendo, pero se seguía llamando o convocando el lugar de concentración Plaza de las Nieves. Y pues lo bonito fue que pues desde hace 10 años más o menos cuando empezamos esa intervención y hasta hoy en día las organizaciones siguen convocando allí plantones, siguen convocando allí actividades, aumentaron las actividades que se hacían allí y siempre empezaron a utilizar el nombre de lugar, Plaza Eduardo Maña Mendoza. Y en últimas esto pues cumple como para nosotros uno de los grandes objetivos y es pues que si las calles hablan, pues las calles en Bogotá hablan de una memoria, claro que sí, y de un intento muy juicioso de olvido de ciertas situaciones de nuestra vida. Y solo que la gente en el día a día empezó a utilizar el nombre de Eduardo Maña Mendoza, pues invitaba a una pregunta, ¿quién es ese? Y a partir de ahí se empezaba a conversar sobre temas que para ese entonces era bien difícil que se hablara. Entonces un poco a grandes rasgos eso fue. Nosotros garantizamos una programación artística y cultural en ese lugar por 2 años con el acompañamiento de la tarima móvil de artes
y con nuestro memo móvil, que era como un artefacto que nosotros creamos, porque no solo hicimos la intervención en la Plaza Eduardo Maya, sino que nosotros interveníamos distintos lugares de la ciudad y pues entonces queríamos o necesitábamos tener un artefacto que nos permitiera hacer estas actividades y bueno, ese artefacto para nosotros fue el memo móvil, que ya ahorita se los muestro, con el cual íbamos y hacíamos allá distintas actividades, unas más complejas que otras. A veces simplemente abríamos el micrófono y que la gente tuviera la posibilidad pues, de hablar y de desahogarse, entre otras cosas porque consideramos que pues, el conflicto, una de las cosas que ha hecho es la imposibilidad de hablar, de expresarse, de decir lo que pasa y lo que uno piensa y lo que uno considera. Entonces, eso hacíamos. Lo otro fue que por allí pasaba el septimazo, pero el septimazo se había detenido por la peatonalización. Y buscamos, pues, habían como a los distintos artistas del septimazo y los invitamos y los contratamos con un sueldo, pues, justo para las jornadas de la Plaza Eduardo Maña. Y sobre todo trabajamos mucho con un artista que era el artista de la tiza, que él solía hacerse en la Plaza Eduardo Maña Mendoza, entonces él hacía allí siempre que iba un retrato de Eduardo Maña o algo que tenía que ver con Eduardo Maña. Todo esto para decir que para nosotros volver a la idea de que la intervención y la visibilización del lugar de memoria no solo habla de un tema, sino de cómo ese tema se entreteje en la actualidad con la gente que reside, que habita, que vive allí y que se gana su pan allí también, ¿no? Cómo poder articular a todos frente al tema que queríamos hablar. Muchas gracias, Alejandra, por contarnos esta experiencia que además pues, nos da un montón de ideas, pero también nos habla de lo importante que es justamente vincular a estos nuevos lugares de memoria a las personas que ya lo habitaban desde antes, ¿cierto? Cómo no ser disruptivos y cómo no disgregar el espacio, sino al contrario, cómo vincular a esos actores que ya estaban y que pueden ayudar a potenciar también desde su agencia, desde su compromiso y desde su perspectiva los temas que se están posicionando. Y ahí me parece muy importante, Mayra, que nos cuentes. Yo sé que en el Parque de la Resistencia ha habido un montón de disputas que ya abordaremos en nuestra tercera pregunta, pero sé que ustedes han tenido, ya lo mencionabas, una intención y una acción muy continua para activar este lugar. Ha habido intervenciones en temas, por ejemplo, como la instalación de placas, de materas, las conmemoraciones permanentes que ustedes realizan. Cuéntanos un poquito más cómo ha sido este proceso de apropiar el parque, pero también de convocar al barrio a que lo ocupe, a que participe de él. Bueno, digamos que ha sido un proceso lleno de diferentes situaciones. Pues para mí, yo siento que pues con la mesa hemos creado lazos como de familia, ¿sí? Pasamos de vernos cada mesa, encontrarnos en ese parque, habitarlo, a crear un jardín de la memoria, en donde pues están las materias de los chicos, en donde está la placa del 9 de septiembre. Y pues digamos que pues nosotros nos movemos también para la convocación a través de redes y con apoyo y ayuda a diferentes colectivos que se apropiaron de lo que pasó el 9 de septiembre, ¿sí? Existe un colectivo que se llama M9S, que es el grupo de artistas grafiteros que existe en Bogotá, que se conformó a raíz de lo que pasó. Entonces hay diferentes colectividades que han ido a Verbena a acompañarnos, desde Suba, desde Engativá, desde Soacha, ¿sí? Las familias. Hemos realizado muchas cosas, hemos realizado desde lo más pequeño, que es un pequeño velatón y encuentro familiar, hasta antimilis. Hemos sembrado maticas pues en honor a esa semilla de la resistencia, porque es como yo lo veo. Para mí lo que pasó fue una semilla de resistencia, una semilla que igualmente no van a poder apagar nunca, que fueron 14 vidas que pues hoy en día digamos que nos dan como la luz y la fuerza para seguir luchando por que realmente se construya una ley de víctimas de brutalidad y masacre de la Policía Nacional y del Estado, porque pues
pues muchos desconocen este tema, y es que nosotros no estamos constituidos ante una ley, no existe una ley que nos ampare. Entonces pues digamos que ha sido un proceso largo, ha sido difícil porque pues obviamente la policía sigue violentando estos lugares, la policía sigue sembrando rabia y odio, y pues ha sido muy complejo llevar gente como de procesos que quiere realizar algo con nosotros y que sean intervenidos y como abusados también por la policía, porque pues son ellos los del uniforme y nosotros los civiles. Sin embargo, pues ahí seguimos parados, hemos realizado diferentes también charlas de derechos humanos, y pues nada, las acciones que se pueden seguir realizando, pues es seguir como construyendo dentro de este territorio. Yo creo que pues es importante no permitir que esto se olvide. Yo creo que pues desde la institucionalidad seguiremos pidiendo que pues sigan siendo intervenidos estos espacios de la memoria, que sigan siendo intervenidas las casas de las memorias, porque pues en la actualidad tenemos 2 casas de la memoria, una que queda en Usaquén y una que queda en Suba. Son 2 lugares que nos seguimos peleando para la siguiente administración, que no vamos a dejar que nos las quiten fácilmente. O sea, el Estado, ¿sí? El gobierno tiene una deuda histórica con el país, y estos pequeños espacios que hemos logrado como colectivos, como víctimas, como familias, no nos van a quitar así de fácil. Yo creo que ahorita para el siguiente año vamos a tener una lucha bien grande y bien fuerte, porque pues lastimosamente cambiamos de administración y pues sabemos que pues la mesa no es algo muy querido por la institucionalidad ni por las personas que aman y que en algunos casos idolatrizan la institución de la fuerza pública. Pues nada, seguir rotando como los flyers. Nosotros aparecemos en Instagram y en Facebook como Mesa de Diálogo PZ911. Yo creo que el apoyo que siempre nos han brindado las diferentes colectividades de medios de prensa alternativa, que pues ha sido como el mayor abrazo que te puede dar una cámara, un celular, porque pues lastimosamente hemos tenido que vivir en carne propia como un medio de comunicación nacional saca una nota periodística con todo lo contrario. En cambio, pues estas personas que realmente salen a las calles, a los tropeles a grabar, realmente transmiten y llevan el mensaje que es verdad, que es real lo que está pasando en las calles, qué es lo que se está exigiendo. Porque pues muchas veces vemos como que hay movilización y que fastidio y nos toca caminar, pero mucha gente desconoce el por qué existe esa movilización, el para qué, el quién está peleando ahí, ¿sí? Tenemos problemas como pues con la Junta de Acción Comunal, porque pues obviamente son personas que pues son personas mayores que han venido como trabajando en su parque del CAI de Verbenal, y obviamente fue como una disputa en cuanto a la resignificación que le dimos a este parque, pues porque obviamente ellos estaban en desacuerdo, como así que íbamos a llamarle parque de resistencia, como así que ese parque no era de la policía, como así que íbamos a empezar a grafitear el parque, pero ahí seguimos y seguiremos en la lucha. Yo creo que la resistencia es algo que se construye día a día, que no es fácil, yo sé que no es fácil. Yo creo que vivir lo que vivimos, y lo digo también como colectivo y como proceso, ¿sí? Sí, soy la esposa, la compañera, pero también soy la May que se levanta dentro de un proceso lleno de amor, dentro de un proceso en el cual te acogen personas que eran desconocidas y que te hacen soltar y quitar el miedo, pues porque ya pasó, pero tienes que pararte y tienes que hacer algo para que realmente exista justicia. ¿Qué otras acciones se pueden realizar? Pues nada, me encanta como la articulación que ha existido con el Centro de Memoria. Con el Centro de Memoria realizamos también como familias un producto audiovisual con las familias. Creo que esos son los espacios y los escenarios que deben realizar las instituciones. También pues como el tema de la caminata y el recorrido de memoria, que es algo muy importante. Muchas veces las personas desconocen realmente lo que pasó y lo que sucedió, y es muy importante pues que la gente siga conociendo la historia, ¿sí? Yo creo que son cosas que deben existir dentro de los libros de historia de Colombia, ¿sí?
Hablamos de una historia en donde se conoce las agresiones de los grupos al margen de la ley, pero entonces no existe el relato de por qué existen esos grupos al margen de la ley, de quién era, por qué se conformó, de quién eran las personas que se movilizaban, ¿sí? Y así como diferentes grupos al margen de la ley han acabado con vida de colombianos, pues asimismo el Estado, asimismo las fuerzas públicas han acabado con la vida de nuestros colombianos. Entonces, pues yo creo que sí seguiremos haciendo esa exigencia de que dentro de nuestros libros de historia, el día de mañana nuestros hijos, nuestros nietos, nuestras futuras generaciones puedan conocer la historia real de Colombia. Gracias, Mayra. Ya lo mencionabas, pero muy importante la agenda conmemorativa que ustedes tienen en el espacio. Desde el centro también la hemos acompañado y pensamos que es muy importante también para convocar a las organizaciones, pero también pues a la ciudadanía en general a poder vincularse al Parque de la Resistencia. Y dos cosas que mencionabas que me parecen muy importantes. Una es el tema de las casas. Yo no sé si ustedes saben, pero hay, como decía Mayra, recientemente 2 casas de la memoria nuevas en Bogotá. Una queda en Suba y la otra queda en Usaquén. Y ahí se han venido también articulando acciones de memoria sobre el territorio, desde el territorio, con las organizaciones, de temas que no solamente están limitados a las violaciones de derechos humanos, sino que también abordan procesos de resistencia, defensa del medio ambiente. Entonces, chévere que conozcan estos espacios, que se los apropien también, y luego tendremos otro espacio de conversación en el que justamente queremos hablar en particular de esas casas, entonces chévere que nos acompañen. Y sobre la serie que mencionaba Mayra, que es una serie audiovisual que hicimos en el Centro de Memoria con los familiares de la masacre del 9 y 10 de septiembre del 2020, se llama No Fueron Balas Perdidas, está en YouTube, también chévere, si la pueden mirar, le pueden dar un ojo, la pueden circular, y que además creemos que tiene un valor testimonial muy importante porque fue una serie que se grabó muy pocos meses después de ocurridos los hechos, así que todas las, digamos, los recuerdos, las sensaciones, las reflexiones, las demandas de justicia que estaban en ese momento planteando los familiares, pues están ahí y creemos que es como un documento audiovisual pues muy valioso, entonces chévere que lo puedan ver. Y ya por último quería referirme a algo que ya mencionábamos con Mayra y tiene que ver con las disputas que ocurren en estos lugares, ¿cierto? Que son lugares en el que buscan interpelar a la comunidad, pero que también son interpelados porque están rodeados, además también nos lo contaba Alejandra, de otros actores que tienen seguramente otras intenciones. Mayra también nos hablaba de los vecinos, qué pasa, ¿cierto?, con ese entorno en el que están estos parques, estas plazoletas, los barrios que los circundan, quienes trabajan allí, quienes pasan por allí, ¿cierto? Y pues en la memoria siempre hay disputas, entonces nos parece también interesante escucharles qué tipo de disputas o controversias enfrentaron y han enfrentado ustedes en el proceso de consolidación de estos lugares como lugares de memoria. Entonces, Jules, no sé si nos puedes contar algo sobre eso en la galería. Claro que sí. En la galería ahí pasan diferentes circunstancias, pues de cierta manera tienen que ver con los mismos ejes de memoria que manejábamos. Nosotros hacemos un eje de memoria que va relacionado con mujeres o personas que han sido víctimas de feminicidio y violencias de género. Otro eje que son las mujeres que luchan, que no solamente abarca mujeres colombianas, sino a nivel Latinoamérica, que han luchado y han hecho un ejercicio de sea reivindicación de derechos, como diferentes acciones como importantes para la historia y que por el hecho de ser mujeres pues no quedan figurando en la historia también. Y el otro eje es un eje sobre los conocimientos ancestrales, ¿sí? Sobre las plantas que han sido nuestras aliadas en la medicina, por la que nos dicen brujas, y ¿sí? Ese ejercicio también con relación a esas plantas de poder, con relación como a esa información que genera también empoderamiento. Y ya la otra parte es una parte informativa con relación a identificar violencias de género, a dar tips o elementos o herramientas que sirvan para salir de los círculos de violencia, decir cuáles son las entidades que deben responder, que deben atender, y si no atienden, entonces a qué entidades pueden llamar también para quejarse de los funcionarios o funcionarios que no hagan su tarea, ¿sí? Y en esa medida las violencias se han venido ligando con esos temas, o sea, por un lado
Inició el 8 de marzo del 2021, hicimos una intervención que fue cuando pintamos a Cristina Bautista, mujer indígena del Cauca, una líder muy importante que fue asesinada de una manera muy vil, ¿sí? Cuando la pintamos a ella, más o menos unas 3 semanas después, empezó como a manifestarse en ese espacio la violencia en los muros. Entonces empezamos a identificar por un lado que había una violencia que es racista, ¿sí? Porque habían frases racistas. Identificamos que había una violencia de género, digamos que hacía como una alegoría a la violación también. Pues precisamente en contra de esa memoria de mujeres, colocándole cosas obscenas a las personajes que estábamos retratando. También, bueno, ese archivo fotográfico también sería interesante como exponerlo y hacer un análisis respecto a eso, porque hay muchos elementos simbólicos que se configuran en unas violencias de género que se van desde lo gráfico, ¿sí? Entonces sería como interesante ver eso en algún momento. Bueno, inicia con ese tipo de frases, con ese ejercicio. La siguiente vez que pintamos, porque hicimos un ejercicio de recuperación muy cercano, vuelven y tapan otra vez a Cristina Bautista. A Cristina no la dejaron quedar ahí. O sea, esa mujer indígena en ese lugar no fue aceptada. Nos empezaron a pintar las esvásticas. La otra parte, pues yo creo que tiene que ver también con lo de las plantas, porque empezaron a escribirnos, bueno, y con la cuestión de que es un ejercicio feminista y que nos nombramos como feministas, entonces empezaron a escribirnos aborteras asesinas, ¿sí? Y siguen con frases así, en donde es un proceso que es antifeminista también. Ese ejercicio es como esa violencia que se presenta allí, es antifeminista. Y se da esa disputa, y desde el momento en que inicia, además coincide con el estallido social. O sea, el primer momento del estallido social fue cuando iniciamos la intervención, ¿sí? Y empieza además a juntarse los procesos que van moviéndose en diferentes lados, sobre todo con actividades gráficas, de mural, de música también, que se fue dando en toda la ciudad. Nosotras coincidimos, digamos, en ese momento también, y ese lugar, pues por allí circulan muchas de las marchas que pasan. Entonces fue un lugar que mientras pintamos también colocábamos nuestras pancartas de apoyo a las marchas, sí, de apoyo a las diferentes acciones políticas que se estaban haciendo de movilización. Tuvimos inconvenientes en algún momento con las instituciones porque una de las personajes era encapuchada, porque es la comandante Ramona. Entonces eso fue como un momento así como de roces, ¿sí? Que luego ya dijeron como no le paren bolas, porque era como en el estallido social, cómo vamos a avalar que se pinte a una persona encapuchada. Bueno, unas disertaciones que nosotros decíamos, pero ese personaje es así, esa es una memoria que también queremos traer, ¿sí? Ha sido un proceso difícil, ¿sí? Pero también ha sido un proceso en el que nos hemos sostenido, es por todas las organizaciones y personas y chicas que han apoyado y apañado ese ejercicio, ese espacio. Cada vez se va fortaleciendo más, es por ese ejercicio de articulación. Si bien nosotras iniciamos ahí como un impulso de eso, lo hemos sostenido, pero también se sostiene es por esa apropiación que se ha generado de manera mucho más amplia. Pero sí notamos que son unas violencias de género, o sea, por el empoderamiento de las mujeres, y se relaciona mucho con el ejercicio de memoria que se hace en otros lugares. Sí, nuestros murales también los han tapado en momentos en que tapan otros murales de la ciudad, ¿sí? Cuando hicieron los MISAC, que iban a tumbar las estatuas de Cristóbal Colón y de Isabel allá hacia el aeropuerto, allá llegaron, y los murales que quedaron pintados ahí luego los fueron a tapar y los taparon con las mismas pinturas que nos pusieron a nosotras. El mural del colectivo Despierte también que hicieron aquí en Teusaquillo, que estaba allí, también fue víctima en ese momento también de ese ejercicio de memoria. Y así hay muchos como
empieza uno a mirar como las rutas donde hay murales y todos esos murales que hablan de memoria, que hablan de la violencia del Estado, que hablan de empoderamiento, que hablan de feminismo, que hablan del cuestionamiento también a la historia, son los que son tapados, ¿sí? O sea, no tapan todos los murales, tapan algunos temas en particular, algunas voces, ¿sí? Nos quieren artistas que embellezcamos, pero no que cuestionemos, ¿sí? Y eso también es como muy fuerte y pues se ha ido sumando con ese proceso, con ese incremento también de esa actividad y ese activismo, digamos, callejero, gráfico, visual, musical, que se ha ido como empoderando también de los espacios públicos. Y digamos, ahí está la disputa, no es una disputa solamente con una colectividad, ¿sí? Es una disputa contra unos procesos que, así no nos conozcamos, estamos como en la misma dinámica y estamos en un ejercicio de transformación y de dar memoria, de dar visibilización a muchas cosas que suceden, que han pasado, que son históricas y que es necesario que tengamos también en nuestras mentes y que lo pongamos además a la opinión pública por lo que nos apropiamos de los espacios públicos. Gracias, Jules. Justo ahorita antes de que empezara esta conversación estábamos mirando los stickers que tienes expuestos aquí afuera y mirábamos justamente cuáles han borrado y cuántas veces lo han vuelto a pintar, 3. Que es como esa resistencia del volver a hacer, del volver a hacer. Sé que en Verbenal también ha sido así en muchos lugares, ¿no? Me lo pintan, entonces yo vuelvo y lo pinto en otra parte. Y eso es lo que ha permitido que estos mensajes sigan circulando. También estuvo el debate con el mural grande de quién dio la orden, ¿no? También hubo una disputa hasta jurídica por ese mural que da cuenta como de todos los sentidos que se empiezan a disputar allí. Entonces también quería, Alejandra, que nos contaras un poquito si hubo esas discusiones en el proceso de apropiación y de consolidación de la Plaza Eduardo Umaña y cómo lo sortearon ustedes desde el Centro de Memoria, que era el espacio donde estabas en ese entonces agenciando ese proceso. Sí, pues desde siempre que hemos intentado intervenir la ciudad con estos temas, hemos tenido como ciertas respuestas. Y el punto es que cuando uno está trabajando desde el Centro de Memoria, pues está trabajando como institución. Y es distinto a cuando es una iniciativa de los familiares o de las organizaciones. Porque se supone que el objetivo de lo que uno está apoyando o haciendo es, de cierta forma, dignificar, aportar a la reparación simbólica de las víctimas. Y cuando uno hace una acción que supuestamente es para eso y la acción termina siendo atacada, pues hay grandes preguntas que uno se tiene que hacer sobre procesos de revictimización. Y esa era una de las grandes preguntas nuestras que teníamos sobre espacio público, porque era como que, bueno, vamos a invitar a las familias a participar y el día de la inauguración va a estar hermosa la plaza, pero después, porque nadie puede garantizar lo que sucede en el espacio público, ¿verdad? Y porque además tenemos unas instituciones pues, que son irresponsables y que poco trabajan por los procesos y sí mucho como por la inmediatez y por las acciones. Entonces no teníamos forma de garantizar, por ejemplo, un mantenimiento del espacio de más allá de 2 años, que se acababa la administración. Y eso siempre era para mí como, me pesaba, un dolor de cabeza, como, y cuando iba pasando, iba viendo cómo las cosas se iban deteriorando, muchas veces sin que nadie las atacara, era como, bueno, ¿qué sentido tiene esto? Y pues lo que nosotros optamos por hacer, pues siempre desde el Centro de Memoria era como ser completamente sinceros con los familiares y decir, bueno, quieren que hagamos esto, este es el riesgo, esto es lo que puede suceder. Y a la final en el espacio público pues siempre he pensado que gana como la perseverancia, el aguante, la resistencia, porque siempre es como que me borran y yo tengo que volver a poner, y yo tengo que volver a poner, y eso es así hasta que se decida un punto final. ¿Y quién decide hacer el punto final? Bueno, yo ya dejo de rehacer mi mural, ya dejo de intervenir acá, o continúo. Y eso es un símil muy importante para mí con el trabajo frente a la memoria, porque a veces estamos acostumbrados a pensar en puntos finales, y ni la memoria tiene punto final, ni las acciones en el espacio público tienen punto final, y tampoco son cerradas, siempre son abiertas. Uno pone algo, y ya después, el ritmo de la vida trae una dinámica que uno no puede controlar.
Y eso es lo que es muy duro, pero también es lo que es maravilloso. Entonces, por ejemplo, con la Plaza Eduardo Umaña nos sucedió, pues porque además esa plaza en especial es como tierra de nadie, que por ejemplo aquí rompieron, nosotros pusimos unas gigantografías de Eduardo Umaña y allí pues no sé si se ve, allí la rompieron, luego pintaron con grafitis que decían rojos no, no queremos que los rojos vuelvan acá y cosas de ese estilo, y pues estábamos preparados para eso. Y también siempre he dicho que ese tipo de reacciones lo único que dejan claro es precisamente lo atinado del ejercicio y la necesidad del ejercicio, porque lo único que dicen es que es necesario que se escuche esa voz, es necesario que se escuche esa versión porque la sociedad aún no la acepta, aún no está acostumbrada, aún no quiere detenerse a reflexionar sobre eso. Y nos dañaron las gigantografías y volvimos y las pusimos y así, hasta que el presupuesto se acabó. Mandamos a limpiar, hicimos toda la gestión con la para limpiar los grafitis que decían rojos no, y bueno, y seguir haciendo como actividades, pero pues como les digo, es como una acción pues que toma tiempo, toma energía y que ahí vamos. Pero ahí yo les quería mostrar otro ejemplo de algo que nos pasó en el espacio público también, y fue este mural que causó, pues ha sido de los murales que más controversia causó. Era una serie de 3 murales y este en especial era sobre la Unión Patriótica, que era en la 26, y esa la llamábamos la plazoleta pues, desde la memoria. Estaba este mural, a la derecha estaba un mural sobre el sindicalismo, y a la izquierda derecha, y al otro había uno sobre el desplazamiento forzado. Un día los fachos, los calvos, fueron y este mural lo pintaron y lo tacharon, no queremos, bueno, súper agresivo, y pues como varios vivíamos por ahí por la zona llegamos rápido y todo, pero lo que fue para nosotros inesperado fue la respuesta. O sea, con este mural pasó que por primera vez llegaron medios, hubo entrevistas, y la comunidad, las personas que viven detrás de esos muros salieron a proteger el mural cuando los fachos lo estaban atacando, o sea, los vecinos, cosa que nosotros, digamos, a diferencia de lo sucedido con la Plaza de Eduardo Umaña, aquí hablamos con ellos para pedir los permisos. Ellos están acostumbrados un poco a que sobre la 26 las culatas pues se hacían murales, pero con ellos no tuvimos un proceso, digamos, de diálogo muy fuerte, pero ellos cuando vieron que les estaban dañando sus murales, pero además murales que explícitamente hablan sobre el genocidio de la OP, sobre el asesinato de los sindicalistas y sobre el desplazamiento forzado, ellos fueron los que defendieron el mural. Y luego se hizo una colecta y entonces pues los artistas que habían hecho ese mural pues hicieron una segunda versión y ¿se está viendo? Ya no. No sé, no, me falta aquí. ¿Sí? Hicieron una segunda versión, aquí la estaban apenas construyendo, en donde ponían niños, que porque ya querían más colores y todo esto, y así un poco el mural también se fue transformando, porque al mural lo atacaron como 2 o 3 veces, y el mural fue cambiando, aunque no cambiaba el tema. Y eso también es lo importante del tema del espacio público y de las agresiones con las que nos podemos encontrar, que muchas veces también son energías para volver a intervenir el espacio, volver a traer nuevas ideas, volver a traer nuevas acciones. Entonces, creo que como que en esa situación en donde puedes ser atacado, pero también hablar públicamente, que es lo que genera el espacio público, pues es donde está también gran parte de su potencial, y sobre todo pensando en la actualidad, pues eso, para lo que hoy día son los problemas contemporáneos. Y yo sí quería decir, antes de terminar mi uso de la palabra, pues que esos murales de los que les he hablado, estas intervenciones, hablan de situaciones y de violaciones
y de actos criminales del Estado que ocurrieron hace 20, 30 años. Y a mí sí me parece pues que habla mucho de la potencialidad del espacio público y lo que se hace, que esté ocurriendo lo que ocurre con los dos ejemplos que aquí están hablando hoy en vivo, porque fueron situaciones que pasaron y al mes, a los 15 días, al otro día, se apropió ese espacio. Y eso habla mucho de que pues, estamos también cansados de quedarnos callados. Y es maravilloso que no se haya tenido que esperar 20 o 30 años para poder hacer el mural, para poder sembrar la flor. Y creo que eso habla de cierta forma pues, de que estamos también rompiendo las lógicas del uso del espacio público. Antes era mucho más miedoso hacer algo o considerábamos que no podíamos estar en el espacio público. A mí me parece que gran parte de lo que ha hecho todo este movimiento del arte urbano, el arte gráfico urbano, de los muralistas, es precisamente no solo reclamar las calles, que muchos lo hemos hecho, sino posibilitar estar en la calle, estar en espacios donde pareciera que no nos pertenecían y hacer que nos pertenezcan. Entonces yo creo que es súper importante los ejercicios que hoy están al otro lado de mi cámara, que están allá sentados conversando, porque creo que se están restando 20 años, o sea, 20 años de silencio, y están abriendo nuevos caminos de reflexión. Cuando empezamos a hacer la cartografía de la memoria que yo les contaba en el 2009, ustedes no se imaginan el trabajo para conseguir información y datos sobre mujeres. Y si ustedes ven esa cartografía adolece completamente de una versión fundamental del conflicto colombiano, y es la victimización por razones de género. Y pues ver, por ejemplo, todo el ejercicio que has contado sobre lo que hacen en un lugar que antiguamente y que puede que continúe siendo un lugar de victimización y de miedo para las mujeres, pues es una acción realmente potente. Y también reflexionaba mucho porque nosotros tenemos un fanzine que se llama, teníamos, hablo como si todavía estuviera en el centro de memoria, teníamos un fanzine que se llama Que vivan los estudiantes, y que vivan los estudiantes recogía los casos de brutalidad policial en el asesinato de jóvenes. Y es impresionante que el primer caso que tenemos información, ¿cierto?, ocurrió en 1920, ¿cierto?, el asesinato de Julio Gutiérrez y lo que luego se va a conocer como el 8 y 9 de junio, el Día del Estudiante Caído. Y es absurdo que en Colombia, 100 años después, todavía tengamos que estar viviendo el asesinato de nuestros jóvenes. Y ahí hay una reflexión fundamental que hacer, y con lo que yo quisiera terminar es que debemos de hablar de los lugares de memoria, pero también debemos de hablar de cómo esos lugares se conectan entre sí, las redes, cómo esos lugares conectándose nos hablan de dinámicas de violencia, pero también de dinámicas de resistencia, porque es importantísimo que conectemos los distintos lugares de memoria en la perspectiva de conectar las distintas experiencias de lucha, de resistencia y de construcción de sueños y de transformaciones del país. Solo para decir que hace 100 años se están matando a los estudiantes, y entre otras cosas los están matando porque cada estudiante que estaba ahí estaba parado con la idea de transformar este país. Sería muy interesante pensar no solo en lugares, sino en rutas, en conexiones, en redes. Y que nos hablen entonces no solo de los 20 o 10 años después que tuvimos que esperar para decir la voz, sino de lo que están haciendo al otro día, al mes de haber sucedido las cosas, y siguen con creatividad allí, recreando el espacio, haciéndolo vital y generando reflexiones súper importantes para la sociedad colombiana. Así que le quería agradecer a las dos invitadas que están allí, pues por permitir que transeúntes desubicados puedan tener la posibilidad de saber qué ocurre frente al conflicto en Bogotá. Muchas gracias. Gracias, Alejandra, pues por tus palabras, por señalar los riesgos, las potencialidades, los desafíos de los lugares de memoria en el espacio público. María, no te escucho. Ay, ¿ahí ya me escuchas? No, se fue por alguna razón. Te escucho otro tubo. ¿Ahí me escuchas mejor? Ya.
Listo. No, te decía que muchas gracias por señalar los desafíos, riesgos y potencialidades del espacio público, ¿cierto? De hacer memoria en el espacio público, totalmente diferentes a los desafíos que podemos tener en lugares protegidos, cerrados, custodiados, como puede ser el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación y otros que hay en el país. Con respecto a lo que mencionabas de la experiencia más que nos contaba Jules de los lugares de memoria sobre mujeres, también en esta administración del Centro de Memoria notamos esa ausencia en la cartografía de la memoria. También para nosotros en la actualización que hicimos hace 2 años fue un desafío enorme poder encontrar algunos de estos casos. Hicimos algunos esfuerzos por poder reconocerlos allí, pero más recientemente hicimos una ruta de lugares de memoria de mujeres en Bogotá, que fue virtual y fue un ejercicio pues, que creemos que es muy valioso y que es necesario seguir potenciando para reconocernos a nosotras pues, en los ejercicios de memoria de la ciudad, ¿no? Que generalmente están muy vinculados pues, por la historia misma del país a los dirigentes políticos y demás, pero que también pues, hacen falta las voces de las mujeres que han luchado, que han resistido y que también han transformado la ciudad. Entonces, ya para cerrar... Yo quisiera agregar algo respecto a ese tema. Claro que sí. Y es que tú me lo hiciste recordar, Aleja, y es que en este ejercicio, digamos que hemos hecho de mural, por venirnos a intervenir una zona que es la zona bajo puente, se ha logrado como abrir también como un espacio para las intervenciones, por lo menos en Bogotá, y lo que se logra acá se logra también en otras partes, y es que se puedan pintar las zonas bajo puentes, ¿sí? De allí nace la convocatoria Museo Abierto, que saca IDARTES. Eso ha sido, así no lo reconozcan la institución, porque ellos tienden a usurparse las ideas de las organizaciones y luego plantearlo como si fuera una cosa que se le ocurre pues a la institución. Eso jamás es así, o sea, la institución nunca va a dar un paso adelante. ¿Sí? Siempre somos los procesos de lucha los que vamos avanzando y en esa medida las instituciones empiezan a adoptar cosas. Entonces nace esa convocatoria de Museo Abierto, que es la que genera varias convocatorias para pintar diferentes zonas donde sacan recursos. Muchos de los procesos se han abordado para hacer ejercicios de memoria, ¿sí? Y sacan recursos para financiar esas intervenciones que se ha ido como logrando conseguir recursos económicos para este tipo de arte, por lo menos en la ciudad y desde los recursos del Estado. Nosotros acá hacemos una apuesta por los presupuestos participativos, donde ahorita inscribimos una iniciativa para hacer la toma cultural, la próxima, que sería, bueno, no sé si la próxima, pero una para el próximo año, porque hemos hecho más seguidas de lo que esperábamos. Entonces, eso es como de las cosas que también hemos hecho de incidencia para poder conseguir recursos que financien esto, porque esta apropiación, esta transformación de los entornos, que lo hacemos desde los recursos propios, autónomos de las comunidades, ¿sí? Pero benefician a todas las personas que circulan allí por los diferentes efectos que tengan. O sea, por un lado es el ejercicio de memoria que hacemos desde nuestro nicho, pero por otro lado es qué efectos positivos genera a toda la comunidad de ese entorno, ¿sí? Un entorno que es apropiado, un entorno que es cuidado, donde asisten más personas, ¿sí? Se eliminan un montón de violencia, se eliminan riesgos, cosas de seguridad, son otras formas de generar seguridad también en diferentes entornos, y en esa medida también es importante como incidir hacia los recursos del Estado, además de la apropiación comunitaria, es obligación del Estado. Gracias, Jules, por esa intervención. Sí, tenemos muchos retos efectivamente en las instituciones para poder irrigar muchos más recursos en el campo de la memoria que efectivamente fortalezcan estas iniciativas. Y pues Mayra, para cerrar, queríamos que nos contaras entonces cuáles han sido esas disputas o desafíos que han enfrentado ustedes en Verbenal para consolidar el Parque de la Resistencia, teniendo en cuenta que además, como ya nos contaban, tienen el lugar de los victimarios pues al frente, que han tenido también unas discusiones importantes con algunos sectores sociales del barrio, y cómo los han enfrentado, ¿no? Porque el parque sigue allí con esa denominación, con esa intención, con ese sentido. Bueno, digamos que en una de las conmemoraciones que hicimos, y como lo mencionabas, pues la mayoría, digamos que el 98% de las intervenciones y de las actividades que se realizan en estos espacios de construcción de memoria,
pues la economía y el dinero surge desde el bolsillo de las familias, desde el bolsillo propio, desde esa venta de las diferentes como productos que han surgido colectivamente. Y pues hicimos una recolección de dinero colectivo para instaurar 14 placas en una caseta que hay, que hemos pintado, y al otro día ya no existían, ¿sí? Se habían llevado la de Angie, la de Heider, la de Cristian, y quedaban como 3 nomás. Casualmente luego nos enteramos que uniformados le habían pagado a recicladores para que las quitaran y para que las vendieran como chatarra. Y uno de estas personas pues nos entregó algunas. Después de ver esta agresión directa que sufrió el parque, el alcalde local pues decide como instaurar una placa en conmemoración y se colocó en el Jardín de la Memoria. Con el M9S pues hemos venido interviniendo el Parque de la Resistencia en cuanto a diferentes grafitis y escenas artísticas. Y enfrente del CAI, a mano derecha, está el mural de masacre policial. Este mural no fue tachado por personas de la comunidad, ni fue tachado por cualquiera, sino fue tachado por uno de esos ladrones y asesinos de corbata, como lo es el concejal José Jaime Oscari. Y él lo hizo en la noche, ¿sí? Para nosotros intervenir la primera vez este mural, tuvimos que solicitar permisos, acompañamiento de gestores de diálogo local, y nosotros nos asombrábamos y nos da como risa ver cómo este man vino con pintura negra y con gente de chaqueta verde, así ese verde fosforescente, haciendo alusión a que hay muchos más de nuestros compañeros policías asesinados, nuestros policías, fue mucho. Entonces dijimos como no, ni miércoles, o sea, nuevamente recolectón, y con escudos azules y diferentes colectivos que nos acompañaban desde ceros. Otra vez con el M9S volvimos a intervenir el mural, y pues a la fecha de hoy sigue ahí, pero fue como una de esas agresiones más directas que pudimos ver, que nos demuestra que realmente el asesinato y el apagar la voz y el tratar de callar a la sociedad es sistemático, ¿sí? Esto no viene de hace 5, 3, 4 años, esto viene de hace décadas, ¿sí? Hace décadas el uribismo nos ha quitado miles de vidas, ¿sí? Y pues fue como también nuestro despertar a seguir tomándonos más lugares, a seguir interviniendo mucho más el parque. Y entonces ya no solamente era la caseta, sino que ahora son las gradas, y ya no son las gradas, sino que en la parte que separa las canchas fue un resiste gigante que construyeron nuestros amigos de Escudos Azules. Y entonces ya no es simplemente ir a prender velas, sino tomarnos la calle y cerrar la calle todos los 9 y de malas si se aguantan. Y ya no es solamente eso, sino que vamos y le tachamos el CAI a los tomos. Y es así como hemos venido como golpeándole una vez más y recordándole lo que pasó, ¿sí? Porque pues de una u otra forma ellos siguen tapándonos. También a raíz del tema de pues los presupuestos, yo a mis compañeros les hablo porque obviamente en la mesa tenemos esos sentires de ni mierda, esa institución es una porquería, pero yo les digo, marica, pero toca sacarle la plata, invertirla en contra de ellos mismos, porque es así como vamos a poder construir algo. Sí, ya los presupuestos en todas las localidades. Ajá, entonces ahí lo que hemos logrado con la construcción de la mesa es un reconocimiento local, ¿sí? La Casa de la Memoria es un punto en donde diferentes colectivos locales y de Bogotá han ido a tener reuniones, han ido a dar charlas, han ido a hablar sobre los procesos de construcción. Hemos tenido teatro, hemos tenido danza, hemos tenido diferentes cosas que no se veían porque no existía una Casa de la Memoria. Existen casas culturales, pero la nuestra es una Casa de la Memoria, ¿sí? La cual habla de esa memoria
diferentes, ¿sí? No solamente la memoria del asesinato de la policía, sino la memoria de esa mujer que se levanta día a día para dejar a un lado su estudio, para dejar a un lado su familia, su hogar, porque tiene que trabajar, porque es madre, cabeza de hogar, para hablar sobre la memoria de esas personas mayores que tenemos en la localidad y que la institución deja a un lado. Es así como nos hemos seguido parando, reconstruyendo esos lugares, realizando diferentes caminatas, realizando diferentes actividades, y pues es así como nos seguiremos parando. Yo creo que la resistencia sigue existiendo en las calles, y que es lo que siempre les digo, yo hablo siempre desde la digna rabia. Dentro de mí la rabia siempre ha existido después de lo que sucedió. El que no sienta rabia, yo creo que es porque no siente, ¿sí? Estos actos injustos solamente generan rabia y odio hacia esta institución, y trabajo día a día desde mi digna rabia, reconstruyéndola y transformando esa rabia en amor, porque pues tengo un pequeño que me acompaña todos los días a todos los escenarios, y es por él, por esa semilla que dejó Haider, que pues sigo luchando día a día para que nadie olvide lo que pasó, ¿sí? Nada, seguiremos en las calles, seguiremos capuchos y seguiremos luchando por la resignificación de la capucha, porque es que sin capucha nos asesinan, nos perfilan, ¿sí? ¿Y por qué utilizamos la capucha? Porque pues ellos también la utilizan, y porque ellos también se tapan las chaquetas, porque ellos también voltean sus números de identificación para no ser reconocidos, y porque hoy en día nos siguen mintiendo, ¿sí? Hace algunos meses teníamos al que ahora es presidente, Gustavo Petro, a quien le dimos nuestro voto de confianza, quien se reunió con las primeras líneas, quien prometió un desmonte del SMAT, y que hoy en día sigue existiendo un SMAT con un nombre diferente, ¿sí? Entonces seguiremos en las calles exigiendo lo que realmente nos pertenece al pueblo colombiano. Nada, seguimos alentando a los jóvenes a que se sigan empoderando desde sus territorios de lo que sucede, desde sus formas y sus maneras de vestir. Yo creo que lo que sucedió en Verbenal también fue algo brusco para todo el mundo, porque pues para Haider no era la primera vez que un tombo le agrediera, ¿sí? Haider era un chico que vestía súper entubado, pero nosotros nos las pasábamos con los chicos que vestían ancho, y entonces eso era una requisa fija cada vez que nos encontramos a las afueras del colegio. Era muy normal ver cómo los tombos en nuestro pedazo pues recogían como la plata de los jíbaros, y metía a los chinos que estaban jugando fútbol, y allá tenía yo que ir a sacarlo y ir a revisar lo que me hacían firmar, porque pues según ellos siempre los hacen firmar como una minuta. Pero nada, pues las agresiones en Verbenal se han vivido históricamente. Hemos vivido como a esas pequeñas personas y emprendedores del sector que salen a vender su aguacate, su fruta, sus hierbas, pues o le quitan la mercancía, o usted me paga la cuota, o no vende más acá porque es que yo soy el tombo y es que yo soy el uniformado, ¿sí? Entonces nada, seguimos exigiendo que realmente esta institución tenga una reforma estructural, ¿sí? El cambio de uniforme para nosotros fue algo muy como una cachetada, porque es que el uniforme lo que hizo fue tapar aún más la identificación de ellos, ¿sí? Antes se le veía el número de identificación, ahora tenemos que escanear un código QR, abrir una página, pedir unos permisos para ingresar. ¿Cómo es posible? O sea, ellos son funcionarios públicos y su deber es identificarse hacia la sociedad, hacia la ciudadanía. Entonces, pues nada, seguirlos invitando a que hagamos uso de nuestro derecho constitucional, que es nuestro derecho a la manifestación, el derecho a pensar diferente a los demás, y pues a seguir transformando y cambiando esas mentalidades de se lo merecían, eran vándalas, por algo los mataron. Pues no, su merced era una persona que estaba trabajando, que acababa de llevar un domicilio, que le quitaron la vida hábilmente, era una joven que pasaba tal vez por el lugar que no debía pasar, era una de ustedes que estaba tal vez cuando matan a Dylan en las casas viendo lo que sucedió. Lastimosamente hoy comparto con ustedes algo que hoy sufrimos, y fue una de las agresiones directas a la construcción de memoria, y es que en la calle donde matan a Diego Felipe Becerra, eso queda en la Boyacá con Suba, pues muchos han pasado por ahí, saben que allí se tenía
diferentes caras de las víctimas de abuso policial. El día de hoy nos encontramos con que fue completamente tapado este puente, este escenario artístico de memoria. Se supone que estaban arreglando el puente y la estructura y que lo que menos se quería era pues taparlo, pero o sea, es el Estado, ¿no? Y son los opresores y nuevamente lo tachan, nuevamente como que minimizan la construcción de memoria. Amigo, vecino, así como le decimos en la calle, amigo, vecino, mirón, únase al montón, porque pues es verdad, es real, nos están matando, nos están encarcelando, tenemos compañeros, compañeras que están en las cárceles, que están siendo vilmente violentados dentro de los centros penitenciarios. Y pues nada, seguiremos exigiendo su liberación, seguiremos exigiendo que sean absueltas de esos crímenes que se les ha tachado, por salir a moverse en las calles, por salir a mostrar lo que realmente sucedió en el paro. Tenemos a diferentes compañeros que tuvieron que dejar a sus hijos y huir del país para pues no ser pues llevados a la cárcel. Hemos tenido que ver diferentes compañeros que han tenido que coger y armarse, ser parte de grupos al margen de la ley porque no se sienten seguros, porque los estaban amenazando, porque nos están persiguiendo, porque nos siguen callando, porque obviamente somos un blanco para la policía, para la sociedad que no piensa igual que nosotros, para aquellos que siguen protegiendo y viendo a la institución como eso que es wow, la super policía. Entonces, pues nada, muchas gracias por el espacio, gracias compañeras, es muy lindo como encontrarnos en estos escenarios porque a veces desconocemos esos diferentes escenarios que existen, así sea una foto que se suba, compañeros, yo creo que las redes sociales nos han ayudado mucho, una foto con el hashtag, estamos aquí en la Plaza Umaña, estamos aquí, o sea, como que nosotros también podemos hacer diferentes acciones que ayudan a los procesos, ¿sí? Entonces, pues muchísimas gracias y seguiremos en las calles. Gracias Mayra, muchas gracias a todos y a todas por este espacio, a Alejandra por conectarse desde Canadá, a Jules, a Mayra por acompañarnos, a ustedes por estar acá. Yo quería solamente destacar dos cosas muy potentes que creo que se hablaron aquí, una que tiene que ver con la resistencia y la perseverancia que implica hacer memoria en el espacio público, como eso es tan valioso y tan importante, y una segunda que se deriva de allí y es también cómo nos sentimos interpelados como ciudadanos, como ciudadanas, como parte de procesos, de instituciones, para rodear estos lugares, para apropiarlos nosotros también, para comunicar que existen, como ya decía Mayra, si voy pasando por aquí, reconocer el lugar, dialogar con otros y otras sobre estos espacios, que seamos nosotros y nosotras también quienes podamos circular esta información y contribuir a la apropiación social de la memoria que hay en estos espacios públicos y por esa vía pues resaltar la necesidad de estar articuladas en la conversación permanente sobre estos temas. Entonces pues muchas gracias a ustedes, gracias a Libres por recibirnos en su casa, estamos muy contentas de poder haber tenido esta conversación acá. Y pues nada, les invitamos a que nos tomemos otra cervecita. Muchas gracias Alejandra, estamos ahí en contacto. Invitadas por el centro de memoria.